¿Qué puedes observar, Raquel? ¿Dónde te encuentras? En un parque, al borde del arroyo. Muy bien. ¿Estás con todos los humanos luz? Sí. Mis saludos para ellos, mi humano luz. Mis saludos para ti, hermanos. Muy bien. Susana, ¿qué puedes sentir? ¿Qué puedes observar? De mi figura nada más en forma de luz. ¿De tu figura? Sí. Muy bien. ¿Qué puedes observar, Susana? No la veo clara, pero es como la cara de Raquel, el frente de la mía. Es... Sí, Está, lo grabé. Bien. está, Es está- Raquel a quien estás observando, Susana. sí, es Raquel. Bien. Tómale de las manos. Toma de la mano, sí. Correcto. Yo ya me levanto, comienzo a caminar. Excelente. Voy viendo una fila de seres de luz. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Y ¿Tranquila? ahora sí está Sí, totalmente diferente. Excelente, Susana. estoy con ellos. Excelente. Lograste ingresar. Ya lo siento. Muy bien. No analices, escucha mi voz en todo momento, ¿sí? Puedes ver a los humanos luz, puedes observar a mi humano luz, Raquel, No, está. Amatistar, el humano luz de Raquel. Sí, me saluda. Muy bien. No, Algazar. Algazar, mi humano luz, también te saluda, Sí, te toca la cabeza, te energiza. El alborán se le acerca. El humano luz, el alborán, también se acerca, te saluda. sí. Es alguien muy importante sus celos. Muy bien. Excelente, Susana. Excelente. Ya observas que estamos protegidos, con seguridad, nada nos va a suceder. Observa cómo Raquel, su humano luz, mi humano luz, te envolvemos en una burbuja energética con los 7 elementos que son los procedimientos que utilizamos. Ninguna entidad te puede ver, te puede olfatear, ni te puede tocar. Tienes mantos de invisibilidad. Sientes energía como te envuelve los humanos luz. Sí, Toca esa burbuja con tus manos. Siéntela. la siento. La veo, es transparente y Excelente. brilla Es mucho. exacto. Esos campos son los que tenemos todo el tiempo, Susana. Vamos a ir, Susana, al inicio de tus líneas de vida. Vamos junto con Raquel y todos los humanos luz convocados. Vamos, Raquel. Hago el conteo de 1 a 3 y vamos a esos inicios, ¿sí? 1, 2, 3. Vamos al inicio de tu línea de vida, Susana. Raquel, vamos. Sí, Adelante. estamos acá. Ya, su madre. ¿Está su mamá? Sí, ¿Puedes ver a tu mamá, Susana?
Sí. Muy bien. Líneas de vida pasada. Estas son líneas de tu vida pasada, Susana. Sí, estamos yendo al inicio de tu línea de vida. ¿En qué épocas están, Raquel? 1320. La época de 1320. Sí, Muy bien. Adelante, vamos. sí, Pide la mano con Susana. sí. Estoy acá. Con una familia. Ujú. Pregúntale a ella qué ve, qué ¿Qué siente. observa Susana en esta línea de 1320? ¿Qué puedes observar allí? Yo te sigo. Solo di lo que ves. Yo te ayudo. No analices, solo dime lo que ves. Raquel está contigo. Yo la Sí. ayudo. Ella te está ayudando. ¿Qué Yo observa? observo que estoy de la mano de alguien. Sí, del mío. Estoy Es, es Raquel quien te tiene las manos. Vale. ¿Qué A mi, observas? a mi madre la veo al fondo, pero no distingo bien qué ropa lleva. Sí. Esa es una ropa clara. Es una ropa clara que está puesta. ¿Qué más observas allí? No veo claro. Es una niña que está al lado de ella. Hay una niña al lado de tu mamá. ¿Quién es esa niña, Raquel? ¿Es Susana? Susana. ¿Qué edad tiene la niña? 6 años. 6 años. 6 años. La estoy mirando a mi mamá. Ella me quiere llevar a algún sitio, a mostrarme algo. Sí. Vamos, acompáñala. ¿Qué te Vale. quiere mostrar tu mamá? Vamos para allá. Lo de las pirámides. Sí. Te muestra unas pirámides. Sí. Muy bien. Estoy ¿Qué te... subiendo una escalera de la mano de ella, Muy bien. pequeñita, dentro de la pirámide. Voy a ver a alguien importante, un faraón, alguien. Muy Sí. bien. Entonces estamos hablando que estamos en la época de los faraones. Alguien me recibe, se arrodilla ante mí Ajá. y me dice que yo voy a ocupar ese lugar. ¿Es un trono? Muy bien. Ahí está tu trono, me dice. Y mi madre me entrega para que yo lo ocupe. Ajá. Pero soy muy pequeña. Sí. Me queda grande el asiento. Pregúntale, pregúntale cómo se llama esa persona que te dice que vas a ocupar ese trono. ¿Cómo se llama ese faraón? Pregúntale. Su madre que le habla. Que tu mamá le pregunte, ¿cómo se llama ese faraón? Cornelio, Raquel, Sí. Cornelio. Sí. pero Cornelio Quinto. Es Cornelio V, Susana. El faraón Cornelio V. ¿y yo quién soy? En esa línea de vida eres una niña. Pregúntale a tu mamá cómo te llamas. Fabiola. Muy bien. ¿Qué más te muestra el faraón? Me lleva de la mano Ajá. a un balcón y veo mucha gente. Sí. La gente le reclama a él, pero yo estoy como jugueteando,
también me quieren ver a mí. Hay un león. Un león. Sí, ¿Qué es ese león, Raquel? Sí, es un león. Un leono. Sí, ¿Se puede mostrar el leono normal para ellos? porque ella la ve. Pero el Eh, faraón no le ve. Ella alcanza a ver. El faraón le ve de otra manera. Bien. Susana, describe a ese león. ¿Cuánto mide? ¿Cómo es? es muy grande. 3 metros. Muy bien. Sí, correcto. Perfecto. Que te diga su nombre. Te puede decir su nombre. No te puede ver. Dime tu nombre. Es Ciber. Ciber. Ciber con X. Muy bien. Continúa, Susana, relatando lo que ves. ¿Qué hace ese leono? Está sentado tranquilo. Sentado como si fuera un perro. Ajá. Avanza mucho. Muy grande. ¿Cómo, Raquel? Es el guardián de la familia. Es asignado a... A proteger esa familia. Sí, A cuidarles a ellos. sí, Bien. A esa familia real. sí, Del faraón Cornelio V. sí. Bien. Continúa, Susana. ¿Solo puedes ver a un leono o ves otras figuras más? Siento que el león tiene una visión muy, muy grande. Me pone nervioso. ¿Cómo? Que tiemblo cuando le miro a los ojos. No, no es por miedo que él me haga algo, sino por lo que veo a través de sus ojos. ¿Qué puedes ver a través de sus ojos? Mm, Dime qué ves. No lo sé todavía, pero no me gusta. Porque el león es de una realeza también, Muy bien. pero ya está manejado por una entidad, implantado. ¿Qué observas en sus ojos? Dile que salga. Dile que salga esa entidad que está dentro de ese león, Susana. Veo círculos, muchos círculos en los ojos. Como Paraliza esos círculos, lo puedes hacer, paralízalo y dile que salga esa entidad, ese leono y lo encapsulas. Estás con sal de Raquel. ahí, sal de ahí, sal. ¿Qué salió, Raquel? Serpientes. Sí, Uf, muy Los grande. encapsulan. Tranquila, Susana. Los encapsulan de inmediato y lo paralizan. sí, ¿Qué está encapsulado, Raquel? un reptil. Es un reptil, Susana. ¿Lo observas? Son varios, no es uno solo. Sí, los observo. Muy Están bien. dentro. Bien. Entran a una burbuja, los humanos luz, los paralizan a todos, les ponen aros electromagnéticos. Ex-Lux les comienza a escanear y les retira de inmediato la tecnología que traen esas entidades. Observa cómo hace Ex-Lux. Quedan paralizados, no pueden hacer nada esas entidades, fueron identificados. Unos grises camuflados. Grises y reptiles estaban dentro del león, ¿no? Sí, ya están encapsulados y con aros Bien, electromagnéticos. ¿quién es el jefe de eso, Raquel? Un dragón. ¿Es un dragón el jefe? Sí, ¿Quién es el de jerarquía en lo que están encapsulados? ¿El reptil? sí, El resto desintégralos. Con los 3 procedimientos, 1, 2, 3,
los desintegran. Observa, Sí. Susana, cómo los desintegran a esas entidades que no nos sirven. Lo hacen los procedimientos, lo encapsulan y lo desintegran. Con uno, Dentro del león. Ellos están alrededor del león. Elimínalos, Susana, esas entidades. tienes el poder. Puedes hacerlo, Raquel está a tu lado. Desintégralos. Tu energía los desintegra. Ya están colocados sus 3 procedimientos, cierre de sus líneas de estas entidades. Desintégralos. No te pueden hacer nada, Susana, estas entidades. Nuestra energía es mucho más fuerte que estas entidades. Ya está. ¿Lo hiciste? Raquel, por favor, confírmalo. Sí. Sí, los desintegraste. Excelente, Susana. Solo queda el dragón. Solo queda el reptil, ¿no? Sí, el dragón que va al dragón. ¿Hay otro dragón allí, Raquel? El jefe es el dragón. Paralízale a ese reptil que no puede hacer nada. Más aros electromagnéticos. Está totalmente Tápenle los paralizado. ojos. No los puede mirar a ustedes. Sí. Está tapado sus ojos. No Con puede, una venda. Y la mandíbula. no puede mandar ninguna señal a ningún lado. Vamos a interrogarle a esta entidad. Sí, le mira a Susana. Bien. Que se acerque mi humano luz Algazar. Sí. ¿Cómo se llama ese reptil que está ahí paralizado? Le estamos interrogando. Osorio. Veo el rayo de luz de Algazar atravesándole su cerebro. Muy bien. ¿De qué planeta viene, Susana? Pregúntale. Que te dé la información al Algazar. ¿Júpiter? Júpiter. Sí. Raquel. Júpiter. Sí, así le dice. Está en la cuarta D. ¿En qué está? Pregúntale, Susana. La cuarta media, cuarta baja, media o alta. Ese planeta que dice Júpiter. Está en la baja. Cuarta baja. Sí. Excelente. Su constelación, ¿dónde queda? En esa dimensión cuarta baja. Androide. Sí. Muy bien. Pregúntale al Algazar quién es su jefe. Este no es el jefe de ese planeta. ¿Quién es su jefe? Que te dé su nombre. Alfa. Alfa. Sí. Muy bien. Ya como es. Pídele al Algazar que te abra una pantalla gigante y lo describes a esa entidad. En una pantalla gigante. Obsérvalo. ¿Qué es esa entidad? Alfa, que dice este reptil. Es un dragón. Y descríbeme qué es. Tiene la cabeza grande, rara. Ajá. Está riendo. ¿Cuánto mide, Susana, esa entidad? Es un ¿Cómo lo dragón. percibes que es? Es un dragón, lo veo muy verde. Veo su cola enorme, muy grande su cola. Casi Ajá. 6 metros. ¿Cuánto? Casi 6 metros. Sí.
Tiene 6 metros, tiene alas, cola, cuernos. Sí, tiene alas. Bien. Es muy ¿Cuántas, fuerte. cuántas cabezas le ve que tiene? 3 o 4. Bien. ¿Cuántas son, Raquel? ¿4? Sí, 4. 4 cabezas. Pregúntale al Algazar, Susana, ¿cuántos humanos luz tiene atrapado en su planeta y partes físicas? Que te dé los números. 108. Millones. 108 millones. 108 millones. Sí, ¿Y partes físicas? partes físicas. 33 billones. 33 millones, Raquel. Sí, Perfecto. ¿Tiene atrapado a tu mano luz? que la creo. Pregúntale al Algazar si tu mano luz está en ese planeta atrapado. El de tu niña, de tu esposo, tu mamá, tus seres queridos, desencarnados. Me dice que sí con la cabeza. Todos están en ese planeta. Sí, Muy bien. Pregúntale al Algazar qué hace dentro del león o este reptil. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué es lo que buscaba? el poder de Cornelio. Del faraón. Controlarlo. Sí, dominar al pueblo entero. Ajá. Quiere ocupar su lugar. Bien. Pregúntale al Algazar cuántas líneas de vida te ha tenido atrapado esta entidad. 7. Raquel, confírmame eso. 70. 70 líneas, Susana. Son 70 líneas de vida que te tuvo atrapado esta entidad. Ahora mírale a los ojos al leono. ¿Cómo lo ves ahora? Sí, está libre. Está bien. Sus ojos emiten luz. Sí. Muy bien. Dile que estamos acá para ayudarle también al leono. ¿Qué te responde? Es parte de eso. Me quiere dar un abrazo. Abrázalo. Acércate. Ya ha cambiado su postura. Antes estaba como muy rígido. Ahora ya está suelto. Eso sucede, Susana, porque ya se sacó esas entidades dentro de este leono. Lo tenían atrapado, estas entidades reptiles grises que has observado que se le sacó. Ahora ya camina como un león normal. A mi lado. Sí, ella. Pregúntale qué pertenece de este leono para ti. ¿Qué es? ¿Qué es esa conexión entre ustedes? Es uno solo. Es un. Es parte de mí. Sí. Muy bien, Susana. Qué grata sorpresa, Susana. Es tu esencia el leono y fue atrapado que aún todavía no vamos, ya vamos a ir un segundo a este dragón. Entonces este león es parte tuya, por eso tu mamá te lleva a esa línea A liberarlo. a liberarlo, al leono que es parte tuyo. El mensaje de tu mamá. Y su mamá es el faraón, que es su padre en ese momento. Muy bien. Vamos, Raquel, a sus líneas de qué sucede o vamos al planeta. Pregúntale a los humanos luz.
Dejamos paralizado a esta... ¿En qué se mueve esta entidad? Pregúntale, Susana, a este reptil, que le pregunte a Algazar. ¿Por portales, naves, con qué se movía? Veo naves. Ambos, nave y portales. ¿Observa las naves? Sí. Describe cómo son esas naves. Hay ¿Son varios naves nodrizas? Sí, hay de varios tamaños. Sí, son más pequeñas las nodrizas. Pequeños. ¿Cómo son, Susana, esas naves? Tipo ovnis, pero pequeñas, hay muchas. Sí. Bien. ¿Vamos a ir, Raquel, a ese planeta? Sí. Ya estamos en el lugar correspondiente, donde ella tenía que cortar su línea de vida, donde le tenía atrapada su esencia, que es el leono. En este momento tenemos que ir todo el planeta donde lo tienen atrapado a su ser luz de cada uno de ellos. Bien. Susana, pídele al Algazar, Y a todos a los Exlux, y el a Alborán está al Exelión. lado de él. El Alborán está a tu lado, te acompaña. Pídele que abran el portal, los humanos luz, Exelión, Sion de Alfa, y convocamos al ejército de 200.000 humanos luz. Observa cómo abren ese portal. Los veo a todos. Infinitos. Sí. De esa manera se ve porque la luz es inmensa. Exacto. ¿Cómo te sientes, Susana? Ay, me siento como si fuera la protagonista de una película que me sé increíble. Excelente, Susana. Esa es la realidad, Susana, ¿ve? Pero es una sensación distinta. Es como conectar con las esencias de todos y cada uno a la vez en uno solo. Estamos listos para subir a las nodrizas e irnos. Vamos a hacer la siguiente estrategia, Susana. Este reptil que está encapsulado, Ya no sirve. lo desintegramos a ese reptil. Desintégralo, Susana. Lo puedes hacer. Observa cómo se desmaterializa esa entidad. Solo que lo toque. Tócalo, Susana, y desintégralo. Ya está. Ya. Ya. Lo desintegraste, ¿cierto? Sí. Muy bien, Susana. No existe más esa entidad. Ahora vamos a subirnos a esas naves nodrizas, camuflados, todos los humanos luz convocados. Ya Algazar le ha sacado la codificación. Sí, encapsulan totalmente lo que es la nave de una vez que ingresa. Ahora en el portal ingresan al planeta, lo encapsulan completamente los humanos luz, lo paralizan al dragón, lo ponen en área electromagnético, le cortan el ala, todo lo que es cuerno, protuberancia, le sacan energía. Le sacan relojes. Relojes, esferas de que tienen de los humanos luz. Muy bien. Le entregan a Biensar las esferas de luz. Tiene unos lentes como lentes de contacto, le sacan ese, Muy es bien. como algo que está filmando. Le retiran todo. ¿Observas Sí. eso, Susana? Sí. Muy bien. Retírenle toda la tecnología que tiene esa bestia. Es que lo hacen muy rápido, ella con claridad no lo va a ver, pero ve No, lo que se hace. Susana, dime. Es como que los rodean entre ellos y no veo mucho movimiento de ellos, muy rápido, sí, pero no sé exactamente qué es lo que les están haciendo, no lo veo. Sí. Bien, muy bien. Observa, Susana, que los humanos luz van a crear una esfera gigantesca. A este dragón le van a sacar contratos ancestrales, brujerías, hechicerías, todo van ingresando a esa esfera para ser desintegrado. Le hacen los 3 procedimientos a esta entidad, le cierran sus líneas de vida, listo para ser desintegrado. Lo va a desintegrar tu humano luz. Sigan los otros humanos luz, liberándolos. Esos laboratorios, Raquel, hibridaciones, clonaciones, todo desintegran. Sí.
Escanean los humanos luz todo lo que tenga que juntar partícula de humanos luz, como también la parte física del ser humano, animales. Tienen en un laboratorio que es como una prisión, con barrotes energéticas para que no salgan. Está el grupo de ser luz de Susana, está de su hija. Muy bien. Su hija también es un león. ¿También viene del linaje de leones la hija? Sí, Excelente. es una leona, es un leono. Es su hermana, ¿Su hermana también? su mamá. Su mamá. ¿Su esposo? Su esposo lo tiene en ello, pero no es un león, no es un... Es como un... Es transparente. Dile a Matizar que te muestre que es su mano luz de José. Dice que es la divisoria de la esencia del ser luz de la fuente. Muy bien. Tiene una divisoria que es un... Humano luz de la fuente. Sí, su otra parte tiene... Es como un clon. Tiene un clon su esposo. Bien, ese clon lo van a desintegrar. Sí, están liberando a todos los humanos luz, como también a la parte física. Puedes observar, Susana, lo que estás mirando, lo que hacen los humanos luz, liberando ya a los humanos luz, partes físicas. Ellos trabajan a la velocidad de la luz, pero puedes ir percibiendo. Sí, ¿Qué puedes? como si salieran por unas puertas, salieran humanos muchos. Son los humanos rescatados, Susana, que tenían atrapado a esta bestia. Los veo salir a muchos, muchos. Muy bien. Sí, el ser luz de su hija y su parte física, Leona, está enfrente de ella, que intenté verlo. De Susana. Sí, de Susana, y de Susana ella ya lo conoce. El que tiene que ver es de su hija. Susana, obsérvale el humano luz de tu hija y de tu esposo. Y de su esencia, que es la parte física. ¿Lo puedes percibir? Veo caminar una leona. Ella es la de Sara. No, sí. Ella es el humano luz de Sara, correcto. Y se llama Lanzara. Mira la relación del nombre, Sara. Su mano luz se llama Lanzara. Lanzara. Qué Qué hermosa sesión, Susana. Es muy bella esa leona. Es femenina, entonces, la leona. Sí. Ella es masculino. Muy bien. Masculino. Excelente. Cuando están los humanos luz rescatados, Raquel, los repotencializan, le sacan toxicidades, engramas, toda manipulación que hayan tenido los humanos luz. Sí, tenían en la parte de las piernas, tenían como es como un chaleco a la espalda que tienen. Es que le cubre desde la nuca, sería hasta la cintura. Ajá. Tiene metido como en forma de aguja en la parte de la espalda, que le abarca lo que es la columna. Bien. Que le ingresa acá la parte de la garganta, y lo que es sus pulmones, ingresa sus pulmones y su garganta, esas tres agujas. Me estás donde dando, le sostiene. sí, me estás indicando las dolencias también de Susana, en todo caso. Son eso lo que ella siente, y esos son los malestares que le producen. Muy bien. Todos tienen el mismo. Bien.
Cuando estén los humanos luz liberados, ¿me Ya lo están, dices? ya están todos liberados, están todos eliminados, todas las entidades que llegaron fueron diciéndole todas las tres procedencias y eliminaron todas Bien, las... queda el dragón, ¿cierto? Sí, el dragón sin Bien, nada ya, ya no tiene más nada, ni bien. contrato ni nada. El humano luz de Sara, el humano luz de Susana, de José, les damos pases para que ellos lo eliminen a esta entidad. Observa, Susana, cómo los humanos luz de ustedes, la familia, Los rodean. eliminan a esta bestia. Obsérvalo, Susana. Me dices que ves. Veo saliendo de los tres como unos rayos de fuego hacia el Ajá, dragón, como si fuera una manguera, un chorro de agua que lo va desintegrando. muy bien. Sí, lo terminaron de desintegrar totalmente, ya no existe No este existe dragón. más. No. Excelente. Ahora vamos a retroceder todos los humanos luz, todos. Ese planeta queda encapsulado en doble burbuja y observa cómo lo desintegran a ese planeta. Se va haciendo pequeño, pequeño, Sí, hasta que desaparece. ahí ¡Pum! lo termino. Excelente. ¡Ah! Quiero que ella hable con el león, ¿no? Le pregunta de qué dimensión viene, cómo Muy bien. qué es su función. Susana, ¿me escuchas? Es como Sí, el rey. Pregúntale, primero van mis saludos para los humanos luz rescatados. Pregúntale cómo se llama tu humano luz, de qué dimensión viene. Se llama como se llama el león, solo el león se llama Ciber, Cybertron. Cybertron se llama su humano luz. su parte física como su humano luz. ¿Qué nombre te da, Susana? Cybertron, sí. Cybertron. ¿De qué dimensión viene? Pregúntale. Es alto, es muy alto. Muy bien. ¿Qué dimensión te dice, Susana? No, veo un 1, un 7 Sí, y la 70. y un 0. Muy bien. ¿70? En la Sí. dimensión 70 es tu mano luz. Excelente. De la 70D sería 70 dimensión. Ahora dile que se acerque el humano luz de tu hija, Sara. Es su padre, ¿Mm? es su padre ahí, él es su padre. Pregúntale su nombre. Lanzada. Sansara. Sí, Sí. ¿De qué dimensión viene? Es el mismo. Están la, juntos, pero baja. Ella baja. Muy bien. ¿De qué dimensión? de la 70. Excelente. Vienen de la misma dimensión, mamá e hija. José, dile que se acerque el humano luz de tu esposo, José. Es transparente, él parece como un Una avatar, luz. una luz. Ujú. Sí. Le quiero tocar, pero no puedo. Pregunta, ¿cómo se llama? ¿Y de qué dimensión viene?
Es como Jacinter o algo así. Sí, ¿Me corroboras, Raquel? Jacinter. Jacinter. Sí. Pregúntale de qué dimensión viene, Susana. Jacinter. De la 8. De la 8. Está. Pero pregúntale si está asignado a la 8. Él viene de otra dimensión. No tiene dimensión. Solo está asignado a la 8. Sí, es cierto, está la 8. ¿De la 8? Ahora, a los humanos luz que han sido liberados, los humanos luz les van a dar las instrucciones a los que les pertenecen regresar al holograma 3, los que tienen que pasar a la quinta dimensión, son preparados. Quiero saber si aquí han sido liberados todos tus familiares desencarnados. Consuelo, Alejandro, Paula, Juana, Jesús, ¿están allí? Sí, los estoy saludando a todos. Están todos. Voy a seguir mencionando los nombres y me va diciendo si es así. Elena, Pilar, Juana, Pilar, sí. Catalina, Petra, Cecilia, Miguel, Cesario, Bautista, Moreno, Carmen, Eduardo, Cándido, Flora, García, Ángel, Ana, Basilio, Claudia, la abuela de José, Ana. ¿Están todos allí? Están todos a mi alrededor. Muy bien. Sí, gran parte de ellos no son felinos, solo son felinos la parte de Susana. De Susana, su hija. Su hija, hermana. su mamá, su hermana. Bien. El resto son todos Observa. igual que nosotros. Bien, Raquel. Observa, Susana, que son ensamblados la parte desencarnado con sus humanos luz. Te despides con esta gran alegría que al fin toda esta familia desencarnado pasan a la luz, abren el portal de la quinta dimensión. Observa cómo pasan, despídete de tus seres queridos, que ellos ya no serán atrapados en esta oscuridad donde estaban, pasan a la luz. Te despide de tu mamá, de todos los seres queridos tuyos. Con esa alegría, Susana, sí. Van a la luz. Le abraza, le dice gracias. Tócale a Susana, Raquel, para que se estabilice su tristeza, no se desvíe de la sesión. Dale esa paz, ese amor, que al fin están felices. Todos están Sácate felices. Esa tristeza, pon la alegría. Respire hondo. Respira hondo, Susana, respira profundo y exhalas. Te vas llenando nuevamente de energía. Observa cómo van pasando los humanos luz a esta linda dimensión. Ya están subiendo, cambiando atuendo y van subiendo todo. Ya están todos listos. Dice, hasta pronto, le dicen sus familiares. Sí. ¿Pudiste ver todo, Susana? Los amo, los quiero mucho, dice, los espero acá. Están felices. Muy bien. Los humanos luz que correspondían a las dimensiones que eran, ¿tuvieron sus instrucciones? Están listos para irse. Muy bien. Hasta pronto, hermano, y muchas gracias. Dice, gracias, Algazar. Gracias a Susana. A Susana la abrazan. Muy bien. Y se van. Solo quedan los humanos luz. ¿Convocados? Convocados. Que ya están listos como para retirarse también, si lo deseas. ¿Vamos a limpiar la casa o con nuestros humanos luz convocados lo hacemos? Sí. ¿Se retiran los guerreros? Los guerreros, los 300.000. Bien, observa cómo se despiden, Susana, los 300.000 humanos luz que nos han acompañado hoy. Despídete de ellos. Tranquila. Con tranquilidad, con alegría. Esta es la verdadera luz, Susana, cómo actúa el humano luz.
Cuando veas que se van, cierran el portal, ¿me lo dices? Sí, ya se están yendo. Portal cerrado. Muy bien. Cierran el portal, los sellan. Y todo limpio, solo quedamos nosotros Bien. Vamos a la casa de Susana, Raquel, con todos los humanos luz. Paraliza todo lo que está en la casa de Susana. Dime qué hay allí, qué portales están abiertos. acá hay entidades que no corresponden de lo que hay entidades de otras personas Bien. que Susana, ¿qué entidades ves en tu hogar? son como si no- Veo 3 personas, 3 sombras muy oscuras. Bien. Paralízalo todas esas sombras, Susana, con los humanos luz. Paralízalo, le van a hacer los 3 procedimientos y lo desintegran. Sí, porque son espectros, no son desencarnados, son Bien. Son sombras, espectros son, Susana, esas que estás observando, esas sombras negras. sacan energía. En la entrada, al lado de la puerta de la cocina. Ya Bien. resultado. Excelente. Desintegren esas entidades, no tiene Sí. por qué estar en tu hogar. Llévanos, Susana, a todo tu ambiente, tu hogar. Sí, ingresan como un huracán de luz los humanos luz y lo van limpiando todo a ella también va guiando y muestra los lugares. Muy Y bien. vamos limpiando todo, todas las habitaciones, la sala, comedor, cocina. Y al perrito, ¿Tiene implante el perrito? sí tiene implante. Bien, vamos a llevar a Saturno también. Su esencia, el león lo levanta. ¿Ves qué hace el león, Susana, con el perrito, tu mascota? Le Sí. dicen nuevamente juntos, le dicen. Ahí está la conexión del perrito cuando nos dice Susana por qué fue elegido el perrito de tantos que has visto de una y otra manera. Tiene un porqué, Susana, la vida. Ese perrito es conexión con ustedes, de líneas de atrás, de donde viene. Vamos en el... Vamos Ya a está. su garage también, tiene un Sí. garage, limpiamos todo eso, cerramos por Todo este apartamento, lo que son ellos, le van limpiando, sacan lo que es... computadoras, teléfonos. Tienen marcados en la frente numerología que son de ellos, de líneas de vida, le van sacando, le van transformando. Le sacan todo eso. La parte del sistema lo levanta, los limpia, todo lo escanea, tapa lo que es el ingreso y la salida de cada uno. Muy bien. Le ponen protectores de pantalla a todo lo que es el sistema, el computador, los celulares, todo lo que es electrodoméstico le ponen como protectores, todo, a todo. Excelente. Le Y pido limpio todo este lugar, todo lleno de luz, como tiene que ser. Tiembla el estómago y el corazón porque siempre tuvo esa intención de abrazar a un león. y le pido permiso a abrazarle, me abraza. ¿Observas eso, Susana? Me tiembla el estómago y el corazón. Está emocionada porque- también Raquel sí. de abrazar a un verdadero leono y no un leono tergiversado por estas entidades. Es un león blanco con Ajá. color ¿Es cremita. blanco el leono, Susana? Con color cremita, todo lo que es su casta, su pelaje es un color, parece oro. Es su melena. La melena es color oro. Color oro. Muy bien. Tienen colores azules su ojo. Ajá. Un azul intenso como ver Excelente. ¿Está todo listo entonces la vivienda? Sí, está todo Bien. listo. El león le abraza a ella, Le abraza a Eva. a Eva. Muy bien. Su ser luz también es un león. Correcto. Vienen de la familia Leonos. Sí. Excelente. Los van a energizar, Susana, tu hermana, a tu sobrina, a tu cuñado,
Cuando estén todos listos, abren el portal y regresan ellos a su lugar de trabajo o de Sí. descanso. Le activan sus 7 elementos, le ponen un traje de invisibilidad, de protección y de todo, le ponen completamente a los 3 y le hacen los 3 procedimientos donde le activan sus 7 elementos lumínicos. Y si tienen un despertar de conciencia muy fuerte. Viene sucesión de ellos, Raquel, Susana. Viene el de tu hermana también. Sí, hay que limpiarle, sacarle líneas de vida que como se le hace ahora a Susana. Ya están todos potencializados con los 7 elementos y se le pide que se le abran el portal e ingresa de vuelta a sus lugares. Muy bien. Hay que llamar al Llámale padre. a tu papá, Susana, que pase tu papá, llámalo. Ya está aquí. Pídele a los humanos que abran el portal, llámale a tu papá. Acá está, ya está. El señor Ambrosio, ¿lo ves? ¿Lo puedes ver? Sí, sí, sí. Bien. Sácale la entidad que tiene tu papá. Encapsúlalo. Que sí, que salga de... Dile que salga. Ya está descubierto, que salga. Encapsúlalo de inmediato. Sí, lo paraliza. ¿Qué entidad está saliendo de tu papá? Un reptil. Bien. Paralízalo. Dile a Gazar que le coloque aros electromagnéticos. ¿Raquel es un reptil? Sí, 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 es un reptil. Es un reptil, Susana. Correcto. Tu mano luz lo desintegra, Susana, ese reptil. Que eres tú misma, Susana. Desintégralo. Sombras. Tiene sombras también tu papá, espectros. Sí, se le saca y se le desintegra. Desintegrado todo. ¿No hay ninguna entidad, Raquel? Ya no. Esos son los implantes que hacen estas entidades en la parte física, Susana. Le están sacando a tu papá esos dolores de cabeza, estómago. Sí. Todo tiene... Esa apatía, todo eso es producto de estos implantes. Sí, tiene capsulado su corazón. Es como un gorro que tenía así en forma de control que tenía. ¿Le sacaron eso? Sí. Muy bien. Del miedo. Excelente. El papá se va a quedar acompañándonos porque lo vamos a llevar también a Saturno, ¿Raquel? Sí, él se queda Él ya se con queda. ella. ¿Cuántos implantes le ves, Raquel, a Susana antes de pasar a Saturno? Que se observe también, Susana, su parte física. ¿Cuántos implantes tiene Susana? Yo veo 310 en la parte de la cabeza, todo lo que es su cerebro. Hay algunos que están apagados, que ella con su fuerza ¿Los apagó? Los apagó, no está activado. Bien. Lo que están activados es la parte del miedo, que tiene en la parte de la glándula cerebral, tiene como 20. Algunos están apagados porque ella lo apaga, lo bloqueó. Bien. Algunos están activados en el ojo izquierdo, entre el oído, es como un visor así que entra al oído. Y va directo a lo que era a la placa que tenían en la espalda. Y salía entre el... ¿Qué es ese dolor que tienen las costillas? ¿Algunas agujas que tiene ahí? Es que traspasaban esas agujas lo que eran la parte del pulmón y entre la costilla. Susana, ¿estás observando todo eso? Es atravesada así, de esa manera. Me siento atravesada así. Muy bien. ¿Qué más observas, Raquel? Su estómago, en su ombligo, su parte sexual totalmente intervenido. Es como una ropa de castidad que tiene. Es la hibridación que le hacían permanentemente. Sus piernas, sus rodillas. Todo intervenido. Sí, y bien. Como en la planta de los pies tiene como una plantilla. ¿Le han puesto una plantilla? Sí, de metal. ¿Ves eso, Susana, en tu planta de tus pies, unas plantillas? Las veo.
Y veo pinchos en las rodillas. Muy bien, bien. Sí, Tranquila que todo eso se te va a desintegrar, atravesado, ¿ya? lo tienen atravesado todo lo que es la rodilla, sí. Bien. ¿Qué observas con Sara? Tiene lo mismo que tiene su madre. Nada más que están controlados a sacar la energía nada más a ella. Bien. Y de repente que tiene molestia, todavía no lo activa al 100%. Ujú. A los 32 años recién iba a empezar a activarse todo. A sus 32 años recién, Sara, iban a activarse todos estos implantes en tu parte física. Recién ibas a padecer a esa edad todos estos daños de estas entidades. No te va a pasar más, vas a pasar con Su Saturno. misma energía, el gen luz de ello es muy alto. Muy bien. Muy bien. Abran el portal, llevamos al médico Saturno. Va a pasar Susana, Sara, José y el papá, Sí. Ambrosio. Sí, abren el portal e ingresa Saturno, saluda a todos, saluda a los Mis leonos. saludos. ¿Lo puedes ver a Saturno, Sara? Es un ser luz también como nosotros. ¿Lo ves, Sara? Saturno es un ser grande. Sí, tiene 3 metros. Tiene 3 metros de alto. Él es el médico que repotencializa y saca estos implantes, repotencializa a nuestros humanos luz. Mis saludos, Saturno. Adelante. Acá están los leonos. Sí, es También te pido permiso para que pasen todos los humanos luz a repotencializarse, protegiendo los portales. es que se conocen y se abrazan, se Muy bien. saludan. Por eso el alborán, cuando ingresamos A la hipnosis. a la hipnosis, el alborán se le acercó, le tocó la frente y hizo de esta manera para que ella Pueda ver. pueda ver, Muy bien. no con claridad, pero por lo menos que perciba todo lo que está viendo. Ujú. Es ella, a medida que va entrando a la hipnosis, va a ir viendo con más claridad todo. Pero es un avance de un 95% Sí. lo que ha podido observar Susana. Sí. Excelente. Observa cómo les retiran los implantes de Susana, su nena, José, el papá. Sí, Observa, Susana, cómo retira Saturno los más de 300 implantes en tu parte física, aguja, rodilla, tu parte sexual de tu niña. Observa cómo desintegra esto Saturno. De su padre y de De su tu esposo. papá. Primero que todo, lo que le hace Susana, lo que estás viendo es sacarle todo lo que es, modificarle lo que es el ADN, modificación de ADN, dice, donde nuestro ADN está transformado y modificado por las entidades. En este momento lo que está haciendo Saturno es modificación de genética, dice, y donde va limpiando todo tu parte física con son herramientas que ellos utilizan, que cuando uno está adentro de la cápsula te va limpiando y sacando hasta la más pequeña partícula que tienes de engramas, tenías en la mano, como un guante, como parecía toda electricidad. Ese te están retirando todo. En este momento recién estoy viendo eso que Saturno lo está haciendo. Te está sacando todo. También le hacen a tu niña. Muy bien. A su esposo le están sacando, le están haciendo como un diálisis, sacándole las obturaciones que tiene en la parte sanguínea, que es como globos en la parte sanguínea donde tiene obturaciones, que le produce su mismo encierro de corazón donde no funciona bien, y todo lo que es la misma lo mismo implante que tenía, que hace que tenga ese problema de presión alta.
Le llenan de globos de aire aire la sangre. en la sangre, entonces le hacen como un diálisis sacándole todo ese aire y le agregan la sangre normal como tiene que ser. Eso le originó también el no poder descansar, no puede dormir bien, Sí, tiene cansancio. sí, por desgaste, dice de la misma, el mismo implante que tiene mucho cansancio, Ujú. utiliza mucho su cerebro, piensa mucho, piensa demasiado. Se le cambia su manera de pensar, le está poniendo como el hermano Luz Pleyadiano le está poniendo como un dibujo Dibujo geométrico. geométrico, ¿no? Sí, Lo veo. es su manera de hacer. Bien. Sí, le duele mucho la cabeza también. Bien. Le van a poner un analgésico para calmar ese dolor de cabeza. Bajarle esa intensidad de dolor, ya sacándole toda esta toxicidad de su parte física. ¿A que le ha puesto un tetraedro? Sí, Mm. son los dibujos. Lo que el humano Luz está colocando ahora le está poniendo lo contrario. Le sacaron eso que ella está diciendo y lo pone en reversa de lo que corresponde para Correcto, nosotros. en la forma correspondiente como tiene que ir esa figura geométrica, ¿no? Sí, y le pone a todos, le pone a Susana y a su hija. Le pone esas figuras geométricas el humano luz. Sí, Surfiluxes. sí, Muy bien. Que le ponga esferas en sus manos a a Susana. Sara, Susana y a José en la planta de sus pies para que abran sus caminos, sus proyectos, su economía. Se va a expandir, todo lo que desean se va a cumplir. Todo su organismo ya está cambiado. Le cambiaron, le hicieron un trasplante de pulmones a Sara, a Susana. Al Señor le hicieron un trasplante de corazón, sacarle es como que tenía muy oprimido y al sacarle todos los implantes no reacciona. Es como que siempre va a estar ahí, entonces le hacen un Un trasplante trasplante. de corazón. ¿Qué querían buscar con esto? ¿Acortarle la línea de vida de José? ¿Darle un infarto? Sí, lo encierra en sí mismo Ujú. y lo manejan de esa manera. Muy bien. Sí, lo querían acortar. Iba a ir antes de tiempo de lo que iban Iba, a vivir ellos. iba a fallecer de un infarto. Sí. Bien. Eso se cortó, Susana. Esto lo crean estas entidades y hay que detenerlos. Sí, que lo vaya viendo ella todo, como lo está haciendo también todo, lo limpian, Ujú. lo repotencializan, toda su parte física es como que lo dejan nuevito, nuevo, Muy bien. brillante. Observa esa parte de Sara La parte de tiene una doble uña. ¿Qué le pasó allí en su pie? es lo que empieza ¿A deformarse? no, el mismo implante y líquido que le van colocando permanentemente se van transformando todo lo que es eh, la célula madre. La célula madre es el cabello, las uñas y los dientes, Ujú. la parte ósea, y empiezan a deformarse porque ellos van haciendo permanentemente lo que es el cambio de trasplante de chip, de chips que van haciendo sí, continuamente con esas manipulaciones, ¿no? y el donde primero ella notó es en las uñas. Bien. ¿Y qué es esa en la planta de los pies de Susana, ese tipo? Es el implante que tenía en la espalda. Se conectaba hasta la planta de los pies, desde la Sí, espalda. sí, porque Timo, corazón y y planta de los pies. ya le afecta Muy el bien. ir cargando eso. Ujú. Excelente. Le van retirando todo eso, ¿no? Sí, y tiene como una malla ya dentro de la garganta tenía ella. Puedes ver eso, Susana, esa Sí. malla en tu garganta, eso es lo que te originaba esa garraspera, esa molestia,
Esa gingivitis, ¿qué le producía Raquel a Susana? Todo eso tiene una conexión. Esa malla tenía puesto desde acá, por dentro, Ujú. a que vaya. Iba hasta el timo esa malla. Ese, y se abría todo lo que es la parte vocal, todo, completo. Ujú. Es como un metal y eso hace que vaya pudriendo la parte de la parte, una bolsa es una pequeña bolsita donde ingresan todos los parásitos que ingresa la parte física, eso lo va desintegrando todo. Muy bien. Como también le tapan lo que es las células de envejecimiento, Muy bien. La le, glándula de envejecimiento, sí, ¿no? la glándula, le activan todo lo que es la pineal, todo lo que es, ella va a tener mucho más, Percepciones. sí. Bien. Dime, ¿cuánto es el gen luz de Sara? En una persona normal es del 2%. ¿Cuánto es de Sara? 5.7. Cuando ella termine de desarrollar bien, tiene que alcanzar los 12. Muy bien. ¿Y de su niña? Es el mismo, Tienen 5.7. sí, Del esposo me imagino que también, ¿no? no, de su esposo es 2.3. Le falta el desarrollo todavía Sí, entonces. porque realmente el de su esposo es 7.2. Está bajo porque está dormido. Lo Bien. bajaron. Muy bien. Excelente. ¿Estás observando, Susana, lo que te está haciendo Saturno? Sí. Muy Sí, bien. le cambiaron completamente lo que es la parte sexual, le sacaron toda esa ropa de castidad que traía, lo Ujú. limpiaron todo. Está totalmente limpio ya. Su papá tiene que volver a subir a Saturno, como toda la familia, a limpiarle todo esos implantes que tenía, a sanarle su parte etérea. Ujú. Ya están listos todos. Escucha lo que le dice Saturno a Sara. Está su perrito también acá, le sacaron el implante que tenía en su parte, en su pancita tenía, entre el ombligo, tenía como un quíster, Ujú. que era el implante de estas entidades, le sacaron, le limpiaron todo al perrito completamente, le envuelven energéticamente y está puesto también con sus trajes de seguridad. De invisibilidad, ¿no? Sí, Muy bien. y Cuando usted todos tienen puesto ya sus 7 elementos correspondientes, sus 7 elementos lumínicos, ya están todos listos. me dices el nombre del humano luz de su papá. Pregúntale a Sara que le diga. Que A a ver ver, si Sara, dame el nombre de su humano luz de tu papá. Pregúntale. El señor Ambrosio. Ambrosio Ambrosio. está delante de tuyo. Está A mí delante de... sí. Sí. ¿Cómo se llama? Pregúntale su humano luz de tu papá. Lucy Fox. Lucy Fox. ¿De qué Sí, dimensión tiene? Pregúntale, por favor. 57. ¿Correcto, Raquel? Sí, Altísimo también el ser luz de tu papá. Excelente. Cuando esté todo listo, nos despedimos de Saturno, le agradecemos por esta gran labor. sí, Cierran el portal, sellan el portal, ninguna entidad puede descubrir estos portales de luz. sí. Ya está listo todo. Estamos listos. Limpia la casa de Susana Ambrosio. También. Vamos primero a la casa del papá, vamos todos juntos, toda la familia. Total a Excelión se le dejamos guardianes al papá de Sara. Sí, Sí. sí, sí. Sí. Observa, Sara, cómo le otorgamos guardianes a tu papá para que sea acompañado con su mano luz. Quedan 4 guardianes. Sería la luz. La luz, ¿por dónde ingresa? En su parte física. Física. Sí. Por su estómago. ¿Hacia así, Raquel?
Sí, sería como en su ombligo, en Sí. su parte lumínica entró. ¿Estás observando cómo se expande en su parte física esa luz? Se abre Sí. completamente. Muy bien. Despídete de tu papá, quedan los guardianes que estás observando, lo van a proteger a tu papá. Vamos a tu trabajo. Vale, genial. Paralizamos todo y dime qué encuentras en tu trabajo, qué entidades hay allí. Paraliza todo. Suben por las paredes. Sí, son sombras, son reptiles grises. Me Dale, arrastra. dale las instrucciones a los humanos luz, a tus humanos luz, que hagan los 3 procesos enteros de inmediato esas entidades. Ninguno puede irse. Paraliza el momento. Paralízale todo, Susana. Tú puedes hacerlo. ¿Sabes qué ese que se arrastra? ¿Qué es? Es un gusano, el gusano de los brujos. Mira, hacen brujerías ahí entonces. Sí, hay algunos que hacen brujería. Muy bien. Paralizado el momento y van desintegrando, lo hacen las 3 procedencias y van desintegrando todos los humanos luz, en especial el de ella es donde va y limpia todo el lugar, limpia. Llámale a tu... Hay una planta abajo y que no está activa, pero ahí hay mucho. Vamos para allá, Susana. Sí, Vamos con la luz. Hay muchísima luz, no hay ninguna oscuridad ahí. Desintegren todo esto con los... Paraliza y desintegran todo. Observa cómo son desintegradas esas entidades, cuales fuera que están ahí metidos. Cierran esos portales. El humano luz de ella hace en forma de dibujo también y va sellando todo. Muy bien, excelente. Y hace así nada más. ¿Cómo actúa el humano luz de Sara Es también? como que ella presume lo que es un león. Muy bien. Este soy yo, mira qué hermoso que y lo acaricia. Y el león se ríe. Se ríe, León. Sí. Muy bien. Cuando esté todo listo, dejamos ya este lugar. Vamos de nuevo a la casa de Susana. Sí. Ya está todo acá listo, limpio y ordenado, lleno de Listo. luz. ¿Las líneas de vida se cerraron de Susana? Sí, Como ya el lo de su sacaron. niña, como el de su esposo. Sí. Muy bien. Miedos, temores. Sí, eso le sacaron todo. Le habían sacado lo que es la hipófisis, sacado toda la línea de vida, todas esas partes donde ella venía sufriendo y viendo todo, tanta desgracia. Le sacaron todo, le borraron todo eso, todo. Desde ese momento, desde la parte de la época de los egipcios. Viene Susana de la época de los egipcios, Sí, ¿no? arrastrando con esta entidad donde le hacía pasar todo tipo de pesares. Ajá. Sí, fue en un momento de su vida, también fue como sacerdote, algún monje. Es lo que vieron en un momento cuando le hicieron una Sí, le hicieron la ¿no? limpieza, pero no, la señora esta no, estoy viendo que donde ella fue tiene entidades también. No tiene un ser luz alto también la señora, no, pero no lo sabe. No lo sabe porque le tiene la entidad. Bien. ¿Qué más observas en esa línea? Limpian todo ese lugar, mucha masacre, demasiado es tristeza. Mucha... Limpian ese momento, los humanos luz sacan todo ese, eliminan las entidades en ese momento donde está todo, y deja a ese monje con luz, a que donde termina su vida, fallece a los 72 años ese monje, y a que de ahí ya pase a la luz y esté ella nuevamente en este momento. Después las otras líneas de vida que viene también todo el tiempo en pelea, en muerte, en sacrificio, y hasta el... Quiero ir a una línea de vida donde pide el león. El león. Vamos para allá. La cuenta de 3, vamos todos a esa línea que te llama la atención. 1, 2, 3. Vamos a esa línea que quiere mostrarnos el león.
Ya estamos acá. No vas a creer dónde trajo. ¿Puedes ver, Susana, dónde estamos? Fuimos a donde está, en el monte de Olivo, donde está. Jesús. Sí, Viene también de esa línea. sí, míralo. Estoy Míralo. ahí, ¿eh? ¿Qué le puede ver el rostro a Jesús? Sí, sí se le puede ver, pero ya no es Sí, es algo holográfico. es algo. Despertar al ser humano. Viene de esa línea también, por eso es tu conexión alta, Susana. Vemos la energía de él, Ujú. cómo irradia, Sí, esa luz que nace, que gusta. El chico está mirándole atentamente sin sacarle la mirada. la mirada Muy y bien. siente su corazón como palpita y le hace que flote. Ajá. Veo que levita, se sienta de una manera rígida Ujú. y pone su mano de esta manera y levita al mirarlo y él se sonríe. Muy bien. Qué extraordinario, ¿no? Se sonríe, lo ve y de ese momento creo que quería el leono que Susana lo sepa y sienta en su corazón lo que él sintió en ese momento. Ujú. Muy bien. Susana, ¿cómo te sientes? Emocionada, muy Excelente. emocionada. Es muy emocionante, muy bien. Ya está cerrada esta línea de vida, está muy lindo. Excelente. Nos regresamos hasta donde estamos todos, con donde ¿La línea 2021? ¿O estás en otra línea todavía? estoy en la línea, sería 20, En la línea 20, muy bien. donde ella pierde a su mamá. Ajá. Se le saca esa angustia. Ese dolor, ¿no? Sí, y ya se ve que ella ya sube a la luz, Ujú. ¿no? Lo percibe para que no tenga más ese sufrimiento y ese pensamiento. Y toda la línea de vida, de caos que tuvo. En especial en ese momento regresamos a donde ella tenía que estudiar, pasar. Sí. ¿Qué pasó allí? Las entidades Bloquearon. le bloquearon. Por eso es que no terminó esa secuencia de estudio y se quedó La entidad que marcada por tenía, eso. sí, le ponen esa cosa tan fea que muchos estudiantes no lo quieren ver. Ese insuficiente, incompleto. Ujú. Y de esa manera le borran, le sacan Del pensamiento, sí, ¿no? le dice su mano luz, no importa. Lo que tú eres hoy día, eres mucho mejor de lo que lo hubiese querido en ese momento. Correcto. Que no te preocupe eso es cosa de este holograma. Tú eres mucho más que ese pedazo de papel. Exacto. Y le saca ese sentimiento. Y le borró todo eso. Muy bien. Ya habían borrado todo. Yo estoy pasando nada Exacto. más secuelas. Para poder ir interpretándole y diciéndole a Susana, ¿no? Sí, todo lo que pasó. Y ya limpiaron toda su línea de vida. Todo, todo, todo. Muy bien. Quiero hacer una pregunta sumando luz de Sara. El gran apego y el gran amor hacia los caballos. Esa gran entusiasmo hacia... Porque ella es un felino, se siente muy atraída al ser de origen animal. Uh-huh. Como ella tiene esa figura, esa estructura hecha, se siente pegada a todos los animales, no solamente al caballo. Uh-huh.
A ella le agradan mucho todos los animales. Le No gustan solo- los animales. Pero en especial los caballos, ella dice, porque son muy castigados, Exacto. ayudan y no son tratados con amor y cariño, dice. Es una defensora, Y digamos, de la sí, injusticia de los animales. lo castigan, lo tienen mal, no lo agradecen, dice. Ella quiere que lo agradezcan por haberle ayudado, por haberle dado esto, por estar con él, quiere que lo agradezca. Ujú. Si yo tengo un caballo, todo lo que ese caballo me da el servicio, yo lo tengo que agradecer, decirle gracias por lo que me hiciste, por lo que me diste, gracias. Muy Ella bien. quiere que lo agradezca y le dé ese. Es que así tenía que ser lo correcto, pues el humano no entiende esos abusos. Sí, Una pregunta más. El humano luz de Eva, que también es otro leono, ¿pasó al resguardo? sí. Pregúntale a Ellos Excelión. son un grupo de 333 leonos que estaban Que en están, ese lugar. Están en resguardo ahora. sí. Pregúntale a Excelión, ¿cómo se llama el humano luz de Eva que quedó en resguardo? Dice que cuando ella lo pida, se le va a dar. Excelente. Que está acá, ya lo saben, no sabemos nosotros, dice, Ajá. y lo estoy viendo, es una leona, Ah, es una leona. sí, Excelente. Como el de Sara, también una leona. sí, Muy bien. ya estamos listos Bien, todos. falta por último, vamos, Susana, llévanos, falta el sacerdote Santiago. ¿Tú sabes dónde está? Vamos para allá. Vamos a limpiar el sacerdote, que es el último que me queda de todo el cuestionario, Vale. para no traerlo a tu vivienda y haga una interferencia y entidad. Es un león, es un ser león, ¿Quién? el sacerdote que le había dado, Las instrucciones correctas, sí, ¿no? pero tiene entidad con él. Colocan más protecciones a usted. No les puede afectar esta intensidad de esta bestia de 12 cabezas. Ya las 3 procedencias y lo eliminó. Ah, Que te pase Exlux, el escáner, como a Sara, Susana, a mí, nos retiran esas partículas de esta bestia que hemos eliminado del sacerdote. sí, su mismo ser luz hace como nos mete en un torbellino de luz y nos saca. Muy bien. El humano luz del sacerdote Santiago, que lo traigan y lo pasen a resguardo. Está en resguardo ya él. Muy bien. ¿Está listo entonces? Sí, Bien, regresamos a la casa de Susana. sí, Se ponen frente los humanos luz de Susana, de Sara y de José. están listos. Quiero que sientas, Susana, Sara, quiero que sientan, sus humanos luz van a ser integrados en su parte física. Adelante, Raquel, y dime qué observas, Susana. Primero el león no ingresa a su parte física, como en forma de luz, Ujú. pequeñas esferas de luz, que se hizo cientos de esferas de luz. Ingresan, porque ella no distingue, solo ve destello de luz. Muy bien. ¿Ingresó? Sí, se hicieron esfera de luz Ajá. en Sara y se abrió completamente su parte física. Muy bien. ¿De José? También le deja como levitando. Muy bien. ¿Está todo listo entonces? Listo.